Doctor, igual y nos confundimos, pero no nos dejó nada. Terminó la unidad 2 sin problema y el equipo que quedó pendiente de terminar fue el de la unidad 3. Ah, ok, tienen razón. Ya en un rato. Sí, 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 es ¿Por verdad. qué? Pues Continuamos huevo. con la unidad 3. ¿Me pueden decir si se cambia la diapositiva? Sí, Y sí, sí, cambia. cambia. Ok, este, bueno, nos quedamos en estándares de desempeño. Eh,
es el último aspecto que vamos a revisar en el tema 3. ¿Qué son los estándares de desempeño? Es el procedimiento que pretende valorar de la forma más sistemática y objetiva posible el rendimiento de los trabajadores en una organización. Y este se realiza con base en el trabajo desarrollado, los objetivos fijados por tanto por la organización en general como dentro de las áreas y de los departamentos que trabajan dentro de ella, eh, y las responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo, es decir, el contrato, y las características del personal. Ay, me pasé una. Entonces, los estándares de desempeño va a medir la toma de decisiones al momento de otorgar, para la toma de decisiones de los colaboradores, y a partir de esa va a tomar decisiones para el momento de otorgar promociones, mejoras salariales, o compensaciones, por ejemplo, también. eh, ¿Cómo se llaman? Era, lo acabo de leer. Bueno, bueno, mejores salariales, plan, esta va a estar en correlación de las deficiencias de los procesos productivos y va a realizar revisiones de los planes trazados en la agenda que va a descubrir las fortalezas y debilidades de los empleados. Entonces, como tal, va a medir el talento, va a dar recompensas de acuerdo a los estándares y objetivos fijados. Entonces, va a medir la productividad, la calidad del trabajo en relación a los objetivos fijados, el cumplimiento de esos objetivos, la eficiencia operativa de la unidad y del personal específico, la rentabilidad del personal, el desempeño del servicio al cliente, que pues en el área de la salud son los pacientes, y el desarrollo y la capacitación del personal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un esquema que dice que primero va a tener bien fijados los objetivos de la evaluación del desempeño, va a establecer unas expectativas de trabajo mediante unos indicadores, se va a diseñar un programa de evaluación que normalmente se realiza una evaluación semestral o una anual. Se realiza la evaluación del desempeño. Esta va a tener una entrevista de desempeño al superior inmediato al, al colaborador. Eh, Se va a almacenar los datos de la evaluación y se va a utilizar para el feedback para establecer de nuevo las expectativas del trabajo, y estos datos de evaluación eh, para usos idóneos, para propósitos idóneos como es ejecutar de nuevo la entrevista de desempeño. Entonces, algunos de los métodos de evaluación del desempeño son un método de escala de puntuación gráfica, donde se muestra una escala que enumera una serie de características deseables y se utiliza un grado de desempeño para cada variable, como tal, como son bueno, malo, regular. Eh, Otro método es la de clasificación alterna. En este método se clasifica a los trabajadores del mejor al peor, apuntando ciertas características dentro del área. Otro método es la comparación por pares. Cada trabajador se va a comparar con todos los demás empleados en cada una de esas mismas características deseables. También está la evaluación por competencias, que va a evaluar las habilidades, conocimientos y comportamientos del empleado en su puesto de trabajo. Va a evaluar competencias específicas y competencias genéricas o estratégicas. También se encontramos la evaluación 360. Esta es una evaluación múltiple en la que la persona que está siendo parte central del proceso recibe una calificación, diagnóstico, retroalimentación por todo el círculo, desde supervisores
compañeros, subordinados e incluso los clientes. Normalmente se utiliza una encuesta que se realiza con base a las competencias que el puesto del puesto que se desea evaluar. También está la de desempeño de puntos críticos, que lo que nos dice esta es que consiste en llevar un registro escrito de las acciones altamente favorables y desfavorables que hayan realizado los empleados en un área determinada durante un periodo específico, normalmente es el año fiscal, y fluye de manera significativa en la de la eficacia del departamento o en la consecución de un proyecto. Es decir, cuando se produce un bloqueo o se está consiguiendo este proyecto, quién es el que resuelve de forma positiva los problemas que se presentan, quién tiene la agilidad de pensamiento para tomar decisiones de acuerdo a las características del puesto, etcétera. Y bueno, para, para México, existe la norma para el sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos de nivel operativo. Esta fue actualizada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en agosto del 2023 y esta norma da a conocer a las dependencias y entidades el esquema normativo y la metodología para llevar a cabo el proceso de evaluación de desempeño de los servidores públicos comprendidos del nivel 1 al 13 del tabulador general, según lo que nos dice la norma, aplicable a todo el personal operativo, así como las personas contratadas por honorarios equivalentes a los mismos niveles que se mencionaron, mediante la medición cuantitativa y cualitativa de metas en función a sus habilidades y cualidades de puesto. El ámbito de aplicación es de observancia general y es base para todas las dependencias y entidades cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Políticas. Entonces, son hacia todos los servidores públicos, excepto los y serán los titulares de las dependencias y las entidades y las oficialías mayores los que van a ser los que apliquen esta norma. Esta norma va a tener dos cuestiones importantes o dos, dos, dos comisiones. La comisión evaluadora, que esta va a estar integrada por el titular de la dependencia o entidad, el oficial mayor o equivalente, el contralor interno, el director general y el director general de recursos humanos eh, un equivalente y el representante sindical de la institución. Y se va a encargar del diseño de las características y contenido de la convocatoria para la selección de los candidatos y obtener estímulos y recompensas. Principalmente esa es su función principal, pero pues también se encarga de difundir la, la, la convocatoria, va a sentar las bases para las metas y la medición de los indicadores que se va a utilizar, va a distribuir la cédula de evaluación y también tenemos al comité evaluador que está integrado por el director general de la unidad o titular de la unidad administrativa, el representante del área que realice las funciones de programación, organización, presupuesto, un representante de la comisión evaluadora, un representante del área de recursos humanos y un representante sindical. Y su función primordial va a ser proporcionar la metodología a las áreas que integran la unidad responsable, para la aplicación de la cédula de evaluación de desempeño, también programar reuniones de trabajo, informar a los evaluadores de las unidades administrativas cómo va a ser la evaluación, recibir e integrar las cédulas debidamente requisitadas,
integrar en función de los resultados cualitativos y cuantitativos, elaborar el CARDES de evaluación o el portafolio de evidencias y brindar la información necesaria a los evaluadores para llevar a cabo la retroalimentación a los colaboradores. La cédula de evaluación se va a componer de 7 apartados, de acuerdo a la metodología de evaluación de desempeño integrada en el anexo de esta misma norma. Y en el primer apartado nos dice que van a ir los datos del personal evaluado. En el segundo apartado va a describirse las funciones principales que desempeña el personal evaluado. En el tercer apartado se van a identificar 4 metas y estas 4 metas deben ser cuantificables. Estas metas se van a realizar de acuerdo a cada área que se está evaluando o departamento o oficina y se van a enfocar en las actividades sustantivas que realiza esa oficina y de ahí las actividades sustantivas que realiza cada colaborador. Y entonces se va a sacar un total de 4 metas, con indicadores de medición de resultados y de oportunidad. De acuerdo a la cédula, nos indica que los resultados se van a referir al número de metas comprometidas y cumplidas, tomando en cuenta la naturaleza del trabajo y las condiciones del trabajo, y los de oportunidad se va a referir a las metas comprometidas en un tiempo y la forma planeados y su distribución equilibrada en el trabajo, evitando las sobrecargas del mismo, lo que nos da 12.5 puntos por cada indicador y un total de 50 puntos, lo que significa que es el 50% de la calificación de todo el trabajador. Entonces, en resultados nos dice que se va a medir en muy bueno, bueno, regular y deficiente, y los de oportunidad se van a medir en antes del plazo, en el plazo o después del plazo. El cuarto apartado nos dice que se van a medir 12 factores en relación a los conocimientos necesarios para realizar sus actividades en el puesto, las habilidades que debe que tener o desarrollar, los valores que se tienen como tal en las condiciones en el código de ética de la unidad administrativa, la actitud que tiene el trabajador ante su trabajo y el comportamiento que ha tenido a lo largo del año de evaluación. El quinto apartado y este cuarto apartado, perdón, va a sumar un total de 50 puntos, que es el otro 50% de la cédula de evaluación o del puntaje final. El quinto apartado es en los comentarios del personal evaluado, que son los comentarios que se recogen en la entrevista, de cómo se sintió durante la evaluación, cómo se sintió durante el proceso, qué retroalimentación puede brindar el trabajador, si está de acuerdo o no con la evaluación, etcétera. El sexto apartado son los comentarios del evaluador, son en general comentarios del superior inmediato y son en relación a lo que se evaluó en la cédula de evaluación, las metas y los factores deseables. Y el séptimo apartado son las firmas autógrafas del evaluado, del evaluador y del jefe inmediato del evaluador. Y pues eso es todo lo que nos dice esta norma. Y esas son las referencias que utilizamos. Muy bien. Pues ahí vemos que este tipo de evaluación, en lo particular, pues va más orientado al personal operativo, el personal de base, ¿no? En relación con los premios, estímulos y recompensas. Hay otros tipos de evaluación del desempeño, en donde simplemente se evalúa al trabajador en función de los compromisos y los resultados que fueron integrados. Esa evaluación se hace año con año y muchas de las ocasiones hay personal directivo que le dice al trabajador, pues tú evalúate y yo ya te firmo.
Y hay otros momentos en los que no se comunica nada, simplemente se hace la evaluación y se envía al área de recursos humanos para cumplir con un requisito, ¿no? No tiene aparentemente ningún efecto, salvo que haya alguna consigna en lo particular, entonces buscarán la manera de perjudicar a la persona, pero de otra manera, pues no. Muy bien, Carla, gracias. Entonces continuamos ya con la unidad 4, reclutamiento y selección. Les dejé una película, me parece que es el último tema. Eh, Sería conveniente que la fueran viendo, porque eso retroalimenta la clase. Entonces, si tienen la oportunidad, véanla. Es una película interesante. Eh, Tiene que ver con todo el temario, sin duda, pero pues es conveniente darle una revisión oportuna. Eh, por cuestiones de problemas con mi cuenta de correo, no tuve oportunidad de, de subirla antes, pero bueno, ya afortunadamente se corrigió ese asunto de mi cuenta. Eh, Me tuvieron que corregir también ahí en la escuela algunos problemas también con esa cuenta de la escuela, tanto la personal como la de la escuela. Entonces, bueno, pues ya afortunadamente ya estamos en esta corregida esta situación y bueno, pues vamos a tratar de ver la película. Les digo, como quedó hasta como última actividad, sería conveniente que la pudieran ver antes. Entonces, bueno, pues pues adelante. Eh, ¿quién iniciaría? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo, profesor. Muy bien. Somos el equipo, bueno, vamos a dar la unidad 4, que es reclutamiento y selección. Y pues obviamente somos Astrid Cortés Vargas, Francisco Estrada Rodríguez, Nayeli Martínez Castillo y Tlacael el Reyes Castaño. Ok. Bueno, los puntos que vamos a abarcar pues, obviamente son fuentes de reclutamiento internas y externas, el proceso del reclutamiento y selección y contratación e introducción del personal, medios y etapas de selección, la contratación y registro del nuevo empleado y procesos de inducción de personal. Pues bien, obviamente tenemos las fuentes de reclutamiento que pueden ser internas o externas según en el sector sanitario. El reclutamiento va a constituir va a tener una de las funciones estratégicas más importantes dentro de la administración de recursos humanos y nos va a permitir que las organizaciones al personal idóneo para cubrir sus necesidades actuales y futuras. Va a adquirir una relevancia particular dado que la calidad del capital humano impacta directamente con la eficiencia operativa, la seguridad del paciente y los resultados en la salud. La adecuada identificación y utilización de las fuentes, pues obviamente, tanto internas como externas, es fundamental para fortalecer la gestión hospitalaria. Siguiente, por favor. Pues obviamente tenemos que la función estratégica en salud, el reclutamiento impacta directamente, como le estaba comentando, la eficiencia operativa de la seguridad del paciente y los resultados en salud. Siguiente. Obviamente tenemos el concepto de reclutamiento, que va a ser el proceso mediante el cual una organización identifica, atrae y motiva al conjunto de candidatos potencialmente calificados para ocupar un puesto de trabajo. Refiere Chavenato que su objetivo principal es la creación de grupos suficientemente amplio de aspirantes que nos permita seleccionar al candidato más adecuado
considerando los requerimientos técnicos, administrativos y éticos del puesto. Siguiente, por favor. Vamos a tener fuentes de reclutamiento, tanto internas como externas. Las fuentes internas nos va a permitir adquirir el personal dentro de la misma institución. Eh, y las fuentes externas, vamos a adquirir al personal fuera de la institución. Esto quiere decir, obviamente, por medio de convocatorias para la adquisición de un puesto dentro de la institución. Siguiente. Vamos a tener fuentes de reclutamiento internas. Las fuentes de reclutamiento internas se refiere a la búsqueda de candidatos dentro de la propia organización. Esto incluye al personal que ya forma parte de la institución y puede ser promovido, transferido o reasignados a nuevos puestos. Las principales fuentes, obviamente, de las que podemos obtener personal dentro de la institución va a ser por medio de promociones, transferencias, reubicaciones o la bolsa interna de trabajo. Las promociones, obviamente, es el ascenso a posiciones de mayor responsabilidad. Las transferencias va a ser el cambio de área o servicio sin modificación jerárquica significativa. Y las reubicaciones es ajustes de puestos derivados de estructuraciones organizacionales. Y la bolsa de trabajo interna va a ser el registro institucional de empleados con el potencial para ocupar nuevas vacantes. O más bien, sería el escalafón, ¿no? Ajá, sí. Ok. Siguiente, por favor. Las ventajas, obviamente, del reclutamiento interno nos va a permitir motivar al personal y fortalecer el compromiso eh, para, perdón, ya me perdí. Las ventajas del reclutamiento es motivación del personal y el compromiso, y fortalece el compromiso organizacional. Va a reducir costos y tiempos de comparación con el reclutamiento externo. Disminuye el periodo de adaptación, ya que el trabajador conoce la cultura organizacional y va a fortalecer la retención del talento y el desarrollo de la carrera. Siguiente, por favor. Entre las limitaciones del reclutamiento interno, pues obviamente vamos a reducir la entrada de ideas nuevas, enfoques innovadores, puede generar conflictos internos o percepciones de favoritismo y va a limitar el número de candidatos disponibles. En el ámbito hospitalario, pues obviamente el reclutamiento interno es especialmente útil para cubrir puestos administrativos de jefatura o supervisión, donde el conocimiento de los procesos institucionales y la normatividad sanitaria es esencial. Siguiente, por favor. Vamos a tener las fuentes externas de reclutamiento, perdón, anterior. Que consiste en la búsqueda de candidatos fuera de la organización y nos va a permitir incorporar personal nuevo con conocimientos, experiencias y competencias diferentes. Las principales fuentes, siguiente, por favor. Ah, no, espérame. Bueno, las principales fuentes externas es la institución educativa, convocatorias públicas de bolsa de trabajo, instituciones, portales de empleo y redes profesionales, recomendaciones profesionales, agencias de reclutamiento especializado y la programación de servicio social y residencias profesionales. Las ventajas que vamos a tener dentro del reclutamiento externo, ahora sí, siguiente, perdón, va a ser la incorporación de nuevas ideas, experiencias y competencias, nos va a permitir ampliar el universo de candidatos disponibles y va a contribuir o va a permitir a cubrir perfiles altamente especializados y nos va a permitir contribuir a una renovación organizacional. Siguiente, por favor. Vamos a tener como limitantes del reclutamiento externo anterior. Mayor costo y tiempo de proceso de selección, un periodo de adaptación más prolongado,
riesgos de incompatibilidad con la cultura organizacional. Y la importancia que tiene la estrategia en las fuentes de reclutamiento va a ser la correcta selección de fuentes de reclutamiento, nos va a permitir que las instituciones de salud garantice la cantidad y calidad de los servicios, alinear las competencias del personal con las necesidades del sistema de salud, optimizar recursos financieros y humanos y nos va a permitir cumplir con los principios de equidad, transparencia y mérito, especialmente en el sector público. Siguiente, por favor. Pues bien, como una conclusión clave, la combinación equilibrada de fuentes internas y externas nos va a permitir, obviamente, garantizar la sostenibilidad, eficacia, eficiencia y calidad de los servicios de salud. Por mi parte, sería todo. Sigue mi compañera. Hay una página que se llama Trabaja en. Esa página se puede consultar y ahí vienen todas las plazas que tiene disponibles el gobierno federal. También les sugiero que si tienen oportunidad vean un documental que se llama La Corporación. Ahí aborda temas precisamente sobre el reclutamiento y selección también de personal. Es un documental un poco largo, dura casi 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, algo así. Eh, pero es muy interesante por todo lo que aporta en materia de salud. Este es de Michael Moore. Michael Moore ha sido un americano muy entusiasta para denunciar ciertas situaciones o condiciones que se viven en determinados sistemas, como es el caso del estadounidense, y hace también comparativos con otros países en relación con lo que se está presentando en el día a día. Es un documental que ya tiene algunos años, pero sin embargo sigue siendo muy actual, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tienen dos elementos o dos fuentes adicionales. La película de La Corporación y si pretenden o buscan o quieren sugerirle o recomendar a alguien sobre algún puesto directivo, en fin, o algún cargo en la administración pública, pues está la cuenta, la cuenta de Trabaja en, para que la puedan consultar. Muy bien, continuamos entonces. Hola, buenos días. Bueno, continuamos. Por favor, siguiente. Bueno, el reclutamiento y la selección del personal en en el sector salud. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo hemos estado viendo, pues el recurso humano pues constituye uno de los elementos pues más importantes para el funcionamiento eficiente de cualquier organización. Entonces, pues todo esto vamos a tener un impacto directamente en la calidad de la atención y como ya lo hemos venido platicando en la seguridad del paciente y también en el uso racional de todos los recursos. Y pues todos estos procesos, pues no solamente vamos a buscar cubrir vacantes y ya, ¿no? Sino que también tenemos que garantizar que el personal cuente con las competencias técnicas, que cuente con ética y también igual del lado humano, ¿no? Necesitamos que pues todas estas cualidades pues son necesarias para el desempeño en sus funciones, así como también igual para facilitar su integración dentro de la institución, ¿no? Desde el primer día se tiene que ver esta integración. Entonces, tenemos tres elementos esenciales en la parte del recurso humano, ¿no? Uno de ellos es la competencia técnica, que se va a referir a los conocimientos, a las habilidades y a la formación profesional necesarias para desempeñar adecuadamente el puesto. Otro sería la ética, o sea, que el personal de salud
trabaje con principios como la responsabilidad, la confidencialidad y pues el respeto a la vida. Y por último, pues sus habilidades humanas, ¿no? Que esto va a incluir la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía y pues el manejo del estrés. Entonces, estas habilidades son fundamentales para una atención digna, humana y pues coordinada, tanto con pacientes como también igual con otros profesionales de la salud. Siguiente, por favor. Eh, ya lo hemos venido viendo, el marco normativo, pero también es importante la gestión del recurso humano, pues no solo se realiza de manera discrecional, ¿no? Sino que se debe de apegar a las leyes y a las normas oficiales que van a garantizar la legalidad, la transparencia y la seguridad, ¿no? Y también algo importante, la protección de los derechos tanto del trabajador como del lado de la institución. Entonces, aquí es importante tener en cuenta la Ley Federal del Trabajo, que nos va a ayudar a regular las relaciones laborales en el sector privado y en organismos que se rigen por este esquema. Nos va a ayudar a establecer, por ejemplo, aspectos fundamentales como el de los derechos, las obligaciones del trabajador y del patrón, los tipos de contratación que pueden haber, la capacitación, las capacitaciones y el adiestramiento del personal y las condiciones de trabajo. Otro sería el servicio profesional de carreras, este es del sector público. En el sector público federal, el servicio profesional de carreras, bueno, pues nos va a ayudar a regular el ingreso, la permanencia y también igual el desarrollo del personal, pues mediante las convocatorias públicas, ¿no? Que era lo que estaba diciendo el profesor, las evaluaciones objetivas, los procesos transparentes de selección y pues este sistema va a buscar asegurar que los puestos sean ocupados por personal con mérito, con capacidad y perfil adecuado y pues lo cual es especialmente relevante en instituciones de salud. Otra importante es tenemos tener presente la norma 030 que nos va a hablar de la seguridad y la salud del trabajo. Hay que tener en cuenta que pues esta norma oficial mexicana pues nos va a establecer las funciones y las actividades preventivas en materia de seguridad y en salud laboral. Entonces, en el contexto del recurso humano, pues justifica formalmente la inducción al puesto y a los riesgos laborales, permitiendo prevenir accidentes, reducir enfermedades en el trabajo, proteger al personal y a los pacientes. Y pues algo muy importante dentro del área, de la parte del reclutamiento, pues es la protección de los datos personales, ¿no? Todo debe de estar bajo un aviso de privacidad durante el reclutamiento y la selección, este, porque se recaban datos personales pues muy sensibles, ¿no? Por ejemplo, como el currículum, como las identificaciones, tu historia laboral, los datos de contacto. Entonces, por ello es las instituciones están obligadas pues a contar con un aviso de privacidad que pues garantice, ¿no? El uso responsable y confidencial y legal de la información de los candidatos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Bueno, pues en esta parte, dentro del proceso de reclutamiento, pues vamos a tener varias fases, ¿no? Entonces, las primeras tres fases del proceso de reclutamiento como objetivo principal, pues va a ser atraer y va a ser y filtrar candidatos que realmente respondan a las necesidades del puesto. Entonces, el reclutamiento, pues no inicia publicando una vacantilla, ¿no? Sino que requiere una planeación adecuada que nos va a ayudar a permitir a evitar errores de contratación y un uso ineficiente de recursos. Entonces, como primer punto vamos a tener la planeación, que es ¿qué es la planeación? Pues es la base de todo el proceso, ¿no? En esta etapa se realizan tres acciones fundamentales, que es uno, detectar la vacante, o sea, ya sea por baja de personal, por una creación de un nuevo puesto o una sustitución. También igual es importante definir el perfil del puesto, hay que considerar aquí la escolaridad, la experiencia, las competencias técnicas y también igual pues las habilidades humanas.
También igual en esta parte vemos que es importante establecer las condiciones de trabajo, como por ejemplo el horario, el tipo de contrato, la ubicación y el riesgo del puesto. Entonces, en el sector salud, pues una mala planeación, pues puede generar riesgos operativos, o clínicos, ¿no? Por lo que en esta fase es clave pues, para garantizar una contratación adecuada. En la segunda fase vamos a estar en la parte del reclutamiento. Una vez definido el perfil, el objetivo, pues es atraer candidatos que cumplan con los requisitos establecidos, ¿no? El reclutamiento puede ser interno, como ya lo había comentado mi compañero, mediante promociones o movimientos del personal, o puede ser externo a través de bolsas de trabajo institucionales, o institucionales educativas o redes profesionales o convocatorias públicas. Entonces, en instituciones públicas, pues este proceso debe de realizarse con transparencia y criterios objetivos para asegurar la igualdad de oportunidades y trazabilidad en estos procesos. La tercera fase tenemos que es la preselección. La preselección funciona como un filtro inicial. En esta fase se lleva a cabo la revisión de los currículums y las solicitudes recibidas y la validación de requisitos, pues mínimos, ¿no? Como por ejemplo el nivel escolar o la experiencia. Aquí se va a ver ya el descarte de aspirantes que no cumplen con el perfil. En esta etapa, pues nos va a permitir optimizar el tiempo y recursos enfocándonos en las evaluaciones, posteriores, solo en candidatos, pues viables. Siguiente, por favor. Ok, ya estamos en las etapas, en las fases finales del proceso del reclutamiento, en donde van a evaluar a los candidatos, se va a tomar la decisión de contratación y se va a garantizar la protección de los datos personales. Entonces tenemos la fase 4, que va a ser la evaluación. En esta fase se van a analizar de manera más profunda, pues, las capacidades de los candidatos, y esto incluye, por ejemplo, las entrevistas estructuradas, no sé, por ejemplo, estas deben de ser aplicadas con la misma guía para todos los aspirantes y nos va a ayudar a que seamos más objetivos, ¿no? Y también igual tenemos las pruebas técnicas que nos van a permitir comprobar que el candidato cuenta con los conocimientos y las habilidades necesarias para el puesto. Nos pasamos a la fase 5, que es la decisión. Una vez concluida la evaluación, pues se realiza la integración de resultados y en esta etapa se comparan los candidatos. em, pues sí, ya en esta parte vamos a decidir, ¿no? Vamos a comparar los candidatos mediante los formularios de evaluación que ya aplicamos anteriormente y se va a elaborar un dictamen de selección que nos va a ayudar a justificar la elección del candidato con base en criterios claros y pues bien, y que sean verificables, ¿no? También igual vamos a tener el último, que es la protección de datos, que es la última fase para garantizar el cumplimiento legal en materia de protección de datos personales, y esto va a incluir la aplicación, por ejemplo, como lo dijimos, el aviso de privacidad durante el proceso, el resguardo adecuado de los expedientes de los candidatos, tanto seleccionados como los no seleccionados, y el manejo responsable y confidencial de la información recabada, ¿no? Entonces, en esta fase protege los derechos de los aspirantes y pues también igual reduce riesgos legales para la institución. Siguiente, por favor. Ok, ya en esta parte ya se ve la parte de la contratación ya más de manera legal, en donde vemos que es importante la integración del expediente del trabajador, la firma de contrato, dependiendo de si es por la Ley Federal de Trabajadores o por los SPC. Y también igual que deben de estar registrados ante el IMSS, ¿no? Y definir o sea, en esta parte ya se define la fecha de ingreso y la de adscripción. Y pues todo esto tiene un soporte legal de capacitación, pues al ingreso, ¿no?
La Ley Federal de Trabajo pues prevé que primero, bueno, prevé la capacitación para personal de nuevo ingreso y su finalidad es pues uno, debe de haber una introducción e inducción del personal a su puesto y pues el objetivo es que el personal nuevo sea productivo y seguro lo antes posible con el cumplimiento en pues sí, para su cumplimiento en el puesto, ¿no? Y esto incluye pues incluye tres etapas. Aquí no las puse, pero se las comento. O sea, estas tres etapas de inducción institucional, bueno, la primera es la etapa de inducción institucional, que es hablar sobre la misión, la visión, los valores, los reglamentos internos, el organigrama, la cadena de mando, la cultura y las reglas básicas, los derechos y obligaciones según el régimen que aplique. Otro es la inducción al puesto, que van a ser las funciones, los procedimientos, las metas, los indicadores, el entrenamiento operativo, la evaluación al cierre, ¿no? Aquí en esta parte, pues la competencia mínima que tenemos aquí en el puesto. También tenemos como último punto, pues la inducción y seguridad y la salud en el trabajo, donde vamos a hablar de los riesgos del puesto, las medidas preventivas, el reporte de incidentes y esto se fundamenta muy bien en las normas, ¿no? Dependiendo del puesto de cada quien y pues aquí hay una evidencia clara para ya terminar con este punto, pues es la lista de asistencia de la inducción, el checklist del entrenamiento, la evaluación de toda esta parte de la comprensión durante su inducción y pues de la entrega de manuales y procedimientos. Y con esto concluimos este punto, el 4.2, pues que nos hablaba de la parte de la selección, ¿no? Retomando, Siguiente. Sí. retomando dos de los puntos que señalaste, que son sumamente importantes. Cuando se tiene un puesto directivo, no hay que perder de vista, uno, eh, el- la, 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 mm, la protección de datos personales, de entrada. Es algo que realmente no se hace y no se hace principalmente en el Seguro Social. O sea, quien debe garantizar la seguridad social y debe garantizar los derechos de los trabajadores es la primera institución que no lo hace. Y entonces estos puntos, este es uno de los puntos que hay que tomar muy en consideración. La protección de datos personales, porque de pronto dicen, necesito que me traigas comprobante de domicilio. Y entonces se entrega el comprobante de domicilio y pasa por muchas manos antes de llegar al expediente, que supuestamente para eso lo quieren, para el expediente personal y para evitar que el órgano interno de control les haga alguna observación por la falta de documentos. Entonces, ese es uno de los puntos principales. Se tiene que garantizar la protección de datos personales. Y mucho del trabajo en el Seguro Social es con base en el miedo. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si no haces aquello, te va a pasar esto también. Aunque no pase nada. Pero la intención, la amenaza, ya está puesta, ¿no? Entonces, eh, no hay necesidad de amenazar al personal en tanto el personal tenga conocimiento de qué es lo que tiene que hacer. Otro punto que es importante es la inducción al puesto. A nadie le inducen en el puesto. A nadie le inducen para que conozca o le dan un curso de inducción para que conozca la institución. Simple y sencillamente llega la persona, está bien, ¿tú quién eres? Soy fulano de tal, bueno, está bien. Entonces, haz esto y ya, y entras en la dinámica y no hay ese acercamiento, lo que en su momento genera falta de empatía o falta de compromiso con la propia institución, porque pues llegas como cualquier hijo de vecino y en su momento te vas igual. Entonces, es importante que siendo administradores de una institución,
cualquiera que ésta sea, contemos con esa sutileza de generar efectivamente la inducción al puesto, por un lado, y la otra, garantizar la protección de datos personales. Porque podrán exigir mucho, pero si el trabajador se niega a entregar el documento porque no le están garantizando que sus datos van a estar debidamente protegidos, no se puede ejercer ningún tipo de presión ni sanción porque los haya entregado. Entonces es importante tomar en consideración esto justamente para que el trabajador se sienta ambientado, se sienta empático y realmente se ponga la camiseta, ¿no? Porque esto es algo que no sucede. Muy bien. ¿Algún comentario? Entonces, siguiente, por favor. Ok, aquí en este punto, pues ya pasamos al punto 4.3 del temario, que son los medios y etapas de selección del personal. Eh, Aquí el propósito, pues, es identificar y elegir al candidato que mejor se adecue a los requerimientos del puesto y a la organización, a diferencia del reclutamiento que se enfoca pues en atraer aspirantes y a la selección eh, y a seleccionar ya de manera concreta pues la contratación, ¿no? Entonces aquí es importante ya tener una evaluación objetiva de quienes ya han sido postulados. Y para ello, hay medios de selección personal. Aquí los medios de selección son las herramientas y las técnicas que se utilizan para evaluar a los candidatos y de esta manera obtener información relevante sobre sus conocimientos, sus habilidades y pues sus actitudes y sus experiencias. Entonces, uno de los medios más comunes en la revisión como primer punto es el currículum vitae, ¿no? Entonces, en el cual nos va a permitir pues verificar la trayectoria académica y pues también laboral del aspirante, así como también igual confirmar el cumplimiento de los requisitos mínimos del puesto, ¿no? Entonces, en este medio nos va a ayudar o nos va a funcionar como un filtro inicial que nos va a facilitar la comparación entre los candidatos. El siguiente sería la entrevista de selección, que es otro medio fundamental y puede realizarse pues de manera estructurada o por competencias, ¿no? Y pues su objetivo es profundizar en la experiencia del candidato para analizar sus capacidades de comunicación, para evaluar el comportamiento entre situaciones relacionadas con el puesto, en lo que pues esta entrevista pues debe de ser de manera fluida, ¿no? Donde nos permitamos conocer realmente al candidato y y que nos va a ayudar a hacer un filtro entre los demás, ¿no? Entonces, de aquí nos pasamos al siguiente, que son las pruebas de conocimiento y habilidades técnicas que nos van a permitir comprobar que el aspirante posee pues estas competencias necesarias pues para desempeñar sus funciones dentro del puesto, ¿no? Entonces, estas pruebas son pues especialmente relevantes en las áreas técnicas o especialidades como en el sector salud, donde el desempeño incorrecto pues puede generar riesgos operativos o clínicos, ¿no? Entonces, asimismo, se utilizan también evaluaciones pues psicométricas y por competencias, pues las cuales nos van a ayudar a apoyarnos en la identificación de sus habilidades cognitivas, en los riesgos de personalidad, en el trabajo en equipo y en el manejo del estrés, ¿no? Entonces, estas herramientas deben de emplearse de forma pues complementaria y con apego a criterios éticos y pues también igual legales, ¿no? Y finalmente tenemos la verificación de las referencias laborales que nos van a permitir corroborar la información que ya nos proporcionó que ya nos proporcionó el candidato y conocer su desempeño previo, ¿no? Contribuyendo a una decisión de selección más confiable.
Aquí, pues, por ejemplo, las referencias, pues muchas veces en los trabajos nos piden, te podemos llamar, le podemos llamar a tu jefe o tú donde trabajaste anteriormente y pues ahí se piden referencias laborales, ¿no? Nos pasamos a la siguiente. En esta parte, a ver, siguiente. Ok. Para todo esto, pues tenemos que tener una evaluación, pues objetiva, ¿no? Las entrevistas, pues por competencias, los criterios deben ser, homogéneos, ¿no? O sea, las entrevistas por competencias se basan en los criterios de las mismas preguntas y situaciones para todos los candidatos, ¿no? Que nos van a permitir, pues, evaluar las conductas pasadas, la forma de resolver los problemas, la capacidad de tomar decisiones y pues esto nos va a ayudar a reducir la subjetividad del evaluador. Aquí podemos preguntar por competencias siguiendo, por ejemplo, el modelo STAR, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice el modelo STAR? Pues nos dice que por medio de una situación, por medio de ver una situación, una tarea, una acción y pues ver el resultado. También igual las pruebas de conocimientos, estas pruebas se aplican para comprobar las competencias técnicas necesarias para el puesto, ¿no? Entonces en el sector salud pues son esenciales porque nos van a ayudar a verificar los conocimientos profesionales y nos van a disminuir, ayudar a disminuir errores ya en la práctica, ¿no? Y nos van a aumentar, pues obviamente, la seguridad del paciente. Y pues algo muy importante también, las evaluaciones psicométricas, las habilidades cognitivas y pues de la personalidad, aunque no tiene respuestas buenas ni malas, pues nos van a ayudar a conocer al candidato, ¿no? Entonces las evaluaciones psicométricas pues nos van a permitir identificar las habilidades cognitivas, los rasgos de personalidad, el manejo del estrés y la adaptación al trabajo en equipo y se utilizan como un apoyo a la decisión y no como como un criterio. Siguiente, por favor. Bueno, este tipo de evaluaciones psicométricas, la mayor de las veces a la gente le dicen que reprobó el examen psicométrico. Ujú. Y es importante destacar que los exámenes psicométricos no se reprueban, ninguno. Eso no sé de dónde lo sacaron, o siempre se ha utilizado como pretexto para no contratar a alguna persona en lo particular o evitar que los compromisos que se han adquirido con determinadas personas pues puedan en su momento ser cuestionados. Una persona que va a trabajar en la policía debe contar con cierto perfil, es decir, no va a enfrentar a sacerdotes o a monjas, entonces pues tiene que tener ciertos instintos asesinos. ¿Por qué? Porque va a responder a una agresión, va a responder a la violencia con violencia. Entonces necesita tener determinado perfil. Y ese estudio psicométrico es justamente para medir ese tipo de condiciones. No sé si les ha tocado que en algún momento les aplican ciertos exámenes donde les preguntan, son como 300 reactivos, 350 reactivos, y, y dentro de los reactivos señalan, ¿matarías a tu mamá? ¿Quieres a tu mamá? ¿Cómo matarías a tu mamá? Es decir, la misma pregunta hecha de diferentes formas para conocer si efectivamente tienes ciertas inclinaciones o no. Entonces, ese es parte de este tipo de exámenes psicométricos para profundizar en la personalidad precisamente del aspirante, ¿no? Y de hecho está esa como leyenda urbana, porque no sé si sea cierto, que todos los que son de Cometra y estos servicios de transporte de dinero, que tienen ciertos rasgos sociópatas para poder laborar ahí, no sé si sea cierto, ¿no? Pero se supone que es algo de lo que ellos piden. Sí, es una realidad, insisto. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es una persona que va a enfrentar delincuentes. Entonces, por lo mismo, se requiere gente agresiva.
gente que tenga determinado perfil, aunque nos parezca sorprendente, pero así es. O sea, no es lo mismo cualquiera que entre a las Fuerzas Armadas, que entre a la policía o cualquier esquema de seguridad, debe contar con ciertas características. Entonces, es lo mismo con el personal de limpieza, por ejemplo. La mayor parte de las empresas que contratan personal de limpieza contratan personal con ciertas deficiencias, eh, o que no tienen, o que solo tienen la primaria. ¿Por qué? Porque es un personal muy manipulable. Entonces, todo tiene una razón. El personal de salud también para su contratación no entra cualquier persona a trabajar al, al sector salud. Incluso hoy en día vemos que hay muchos estudiantes que terminan la carrera de medicina o de enfermería y, y resulta que al momento de que se enfrentan a la realidad, pues, se desmayan de la impresión y entonces dicen, yo no me vuelvo a meter a un quirófano o yo no voy a dedicarme para nada que tenga que ver con sangre, ¿no? O sea, mi consulta externa y de primer nivel y con eso me quedo. Y eso es una realidad. O sea, muchas de las escuelas hoy en día practican con monigotes. Los hospitales escuela pues se convierten en un esquema limitado de aprendizaje. Ya no hay tantos hospitales escuela, ¿no? Se continúan los mismos porque hoy, pues insisto, las escuelas utilizan monigotes. El problema es cuando te enfrentas a la realidad, que ese es el punto, ¿no? Se aprende sobre la práctica. El caso de los abogados, por ejemplo, cuando una persona hace su servicio social, bueno, cualquier persona que va a hacer un servicio social, nunca le dan a conocer o le enseñan los procesos tal cual, por lo tanto se convierte en un servicio social inútil porque los mandan a sacar nada más copias. En el caso del sector de los despachos de los abogados, estos dicen, los dueños de los despachos dicen, bueno, ¿para qué le voy a enseñar a una persona que al rato va a ser mi competencia? Y tampoco les pagan, ¿no? Si acaso les llegan a dar 20 pesos o no les dan nada de apoyo para los camiones o para lo que sea. ¿Por qué? Porque parten de ese principio. ¿Para qué le voy a enseñar a una persona que al rato va a ser mi competencia? Y así, igual en los despachos de contadores, etcétera, sucede la misma situación y parten todos de un principio erróneo, porque en lugar de que sea un país, una nación que crezca en función de la profesionalización de los servicios, estos se ven limitados porque nadie te quiere enseñar y siempre dicen, a mí nadie me enseñó, cosa más absurda. O sea, una de las cosas más torpes que he escuchado en mi vida, cuando la gente dice, es que a mí nadie me enseñó, seguramente aprendiste por ósmosis, ¿no? O sea, ¿qué habilidades innatas tienes como para poder aprender por ti mismo lo que se tiene que realizar? Entonces, es absurdo. Y por eso, bueno, pues esto tiene que ver justamente con esos exámenes psicométricos y con la elección del candidato y conocer debidamente el perfil que tiene para poder asignarle las funciones. Y entonces, al momento de llegar, por eso la importancia de la inducción. No nada más es la inducción para que conozca la institución, sino la inducción al puesto y que entonces conozca efectivamente en dónde está la persona situada y que pueda colaborar de una manera más ordenada y más eficiente. Muy bien, Sí, seguimos. ajá, sí, exactamente como lo mencionó, ¿no? Entonces no existe un solo perfil psicológico ideal, sino sino que también la empresa pues maneja diferentes perfiles pues según el puesto en el que te vas a desempeñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el puesto de jefe, pues los perfiles psicológicos pues se van a definir dependiendo en función del tipo de liderazgo o necesidad de la organización, ¿no?
Aquí en términos generales, pues se evalúan se evalúan, por ejemplo, perfiles como de liderazgo directivo y que debe de ser estructurado, o un perfil de liderazgo analítico y que debe de ser estratégico, o un perfil de liderazgo socioemocional, ¿no? Que debe de ser más humanista. Entonces, todo esto lo se ven en las bases desde la primera etapa, en donde se define, pues, cuál va a ser el perfil de este puesto, y ahí vamos a ver igual estas evaluaciones psicométricas. ¿Cuáles son las ideales? Pues para desempeñar el puesto, ¿no? Entonces, bueno, nos pasamos a la siguiente, bueno, esta diapositiva en la que estamos, que vamos a hablar sobre las etapas del proceso de la selección. Aquí las etapas de selección, pues van a representar la secuencia ordenada en la que se van a aplicar los medios de evaluación y que nos van a permitir una revisión progresiva y sistemática de los candidatos. Aquí en la primera etapa, pues va a ser la preselección en la cual se van a analizar los currículums y solicitudes recibidas para descartar a aquellos aspirantes que no cumplen con los requisitos esenciales del puesto. Y esta etapa pues va a optimizar el recurso y va a estar enfocada en el proceso de candidatos viables, ¿no? Aquí también pasamos a la segunda, que es bueno, posteriormente en el segundo nivel se ve que es de la evaluación inicial. Aquí, pues, suele incluir una entrevista preliminar y la aplicación de pruebas generales, y en esta fase se obtiene una visión más amplia del perfil del aspirante. Y la siguiente etapa corresponde a la evaluación técnica y específica, donde se van a aplicar pues pruebas de conocimiento, ejercicios prácticos o simulaciones relacionadas directamente con las funciones del puesto. Aquí esta etapa pues es clave para confirmar la idoneidad técnica del candidato, y una vez concluidas las evaluaciones pues se lleva a cabo la integración y el análisis de resultados, donde se comparan los perfiles mediante matrices o formatos de evaluación, y pues esta etapa nos va a permitir sustentar la decisión final con una evidencia más objetiva, ¿no? Y finalmente pues se realiza la selección final del candidato, que incluye la validación de la documentación y las referencias laborales, así como la notificación formal al aspirante o al seleccionado, respetando en todo momento la normatividad en materia de protección de datos personales, ¿no? Como lo menciono, pues es algún punto muy importante. Y ya como último nos pasamos a la siguiente, ya como conclusión. Aquí pues la selección es un proceso técnico y pues estratégico, ¿no? La correcta pues aplicación de los medios y etapas de selección pues nos van a ayudar a contribuir a disminuir errores de contratación, para mejorar el desempeño laboral y fortalecer la calidad institucional en organizaciones del sector salud, con teniendo una selección adecuada o especial para garantizar la seguridad del paciente, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa. Por ello, la selección de personal pues debe concebirse como un proceso técnico y estratégico, y no únicamente como un proceso pues administrativo, ¿no? Y aquí pasamos con mi compañero Tlacalet para ver el siguiente tema. Bien, retomando un poco lo que ya Naye empezó a decir y tratando de ahondar más en este tema que es la contratación y el registro del nuevo empleado. Tras toda la selección, todos los pasos que ya nos dictó Naye, la contratación implica formalizar la relación laboral con el candidato elegido, y esto incluye la que sigue, por favor. Elaborar la oferta formal, debemos de firmar el contrato de trabajo, hay que fijar las condiciones laborales, el salario, el horario, las prestaciones, hay que recabar los documentos legales requeridos y hay que realizar el alta ante las autoridades laborales y de seguridad social correspondientes. Al mismo tiempo que se complementa o se completa esta documentación, el Departamento de Recursos Humanos incorpora al expediente del empleado sus registros internos, y esta etapa concluye justo antes de la inducción, momento en el que el trabajador ya es oficialmente parte de la plantilla. La contratación representa la formalización jurídica de la relación laboral conforme al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo,
Y esta misma nos dice que existe una relación laboral cuando una persona presta un servicio personal subordinado mediante el pago de un salario. La que sigue, por favor. Ahora bien, los documentos obligatorios según la Ley Federal del Trabajo, particularmente los artículos 24 y 25, deben de constar por escrito y deben de incluir por parte de datos de identificación, que es el nombre completo del trabajador, el CURP, el RFC, el INE y el comprobante de domicilio, y por parte del patrón, lo que es la razón social, el RFC y el domicilio fiscal. La que sigue, por favor. Los datos laborales obligatorios, perdón, entre los debemos de destacar, perdón, el puesto a desempeñar, el tipo de contrato, ya que sea determinado, indeterminado o por obra, la jornada laboral, el salario, la forma y periodicidad de este mismo salario, el lugar del trabajo, la duración del contrato, las prestaciones que tiene el trabajador y los documentos anexos al expediente, pues debe de ser la solicitud del empleo, el currículum vitae, el acta de nacimiento, los certificados académicos, las constancias laborales, el número de seguridad social del empleado, el alta ante el IMSS con el formato AFIL 02, el examen médico de ingreso, fotografías de tamaño infantil de preferencia, la firma de reglamento interior de trabajo, así como el aviso de privacidad firmado. La que sigue, por favor. Una vez teniendo todo este expediente, se debe de hacer, o más bien durante toda esta selección o todo este proceso, se debe de hacer un registro ante instituciones oficiales, ya que el patrón está obligado de dar de alta ante el IMSS, inscribirlo al Infonavit, registrarlo en nómina, integrar el expediente laboral físico o digital, y esto está fundamentado en el artículo 15 de la Ley Federal, de la Ley del Seguro Social, perdón, para formalizar la relación laboral. Estos documentos esenciales citados formarán parte de su expediente personal. La que sigue, por favor. Todo esto se encuentra sustentado en diferentes o en diversas normas oficiales. Las que se encuentran directamente relacionados es la 030 STPS 2009, donde vemos los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, que obligan a realizar el examen médico de ingreso, la identificación de riesgos laborales, así como la capacitación inicial. La norma 035, donde nos indica los factores de riesgo psicosocial que nos exige, la evaluación del entorno organizacional, la prevención del estrés laboral. La que sigue, por favor. ¿Me puedes regresar a la anterior, por favor? La anterior. Ok. De este registro ante instituciones oficiales, ¿qué otra institución participa? Bueno, eso es de acuerdo al artículo 15 de la Ley del Seguro Social, pero ¿qué otra institución, ante qué otra institución se debe registrar el trabajador? Ante la Secretaría de Hacienda en Crédito Público. Ujú. Exacto, ante el SAT, ¿no? Porque se emiten los recibos de pago, el CFDI, y todos los CFDI deben estar registrados por parte del Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda. Muy bien. Sí, exacto. Ujú. La que sigue, por favor, Astrid. La norma 017, el equipo de protección personal que nos establece que se debe de entregar el equipo de protección personal, y la 2011, que la Comisión de Seguridad e Higiene, que nos obliga a integrar al trabajador a programas de seguridad. Entonces, a la que sigue, por favor. Una vez completado todo esto, una vez teniendo todos estos documentos, el trabajador ya está oficialmente integrado a la plantilla y nos da paso a la siguiente etapa, que es la inducción. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de inducción de personal. Como tal, en este proceso de contratación, la capacitación es uno de los derechos que tiene el personal una vez que se ingresa a una nueva institución, y dentro de esta capacitación,
uno de los cursos más importantes es el de inducción, el cual va a representar una guía para la integración efectiva a la nueva institución de los empleados. Este proceso como tal tiene su fundamento en guiar y orientar al nuevo trabajador hacia la incorporación de la organización, a su puesto de trabajo y al ambiente de trabajo. Le va a permitir que comprenda cómo es que se realizan las cosas en la institución a la que él se está integrando. El objetivo general es que exista una incorporación rápida, es decir, que se socialice con el resto de sus compañeros de trabajo y con el ambiente y puesto que él va a estar desempeñando. Va a darle una adaptación efectiva, una identificación mutua y se le va a otorgar la información necesaria. Es importante recalcar que la experiencia inicial va a influir en la mayoría de las veces en la experiencia que se lleve este trabajador para su rendimiento y adaptación. Los objetivos secundarios es que a la larga lo que nosotros tratamos de lograr es que haya una reducción en los costes de puestos de marcha, es decir, se disminuyan algunos de los errores a los que estamos propensos cometer como nuevos empleados y esto se disminuye en costos, se reduzca el estrés y la ansiedad y a la larga reduzca también la rotación de personas, se ahorre tiempo en cuanto a la parte de la supervisión de los compañeros. Para esto tenemos diferentes herramientas. Una de ellas son los diferentes manuales que existen, pero uno de los más importantes es el manual de bienvenida. Este juega un papel importante, pues ayuda a la adaptación rápida. Son buenos para transmitir este tipo de información relacionadas con las empresas y estos tienen que estar, es su forma de enterarse de ese nuevo trabajador, cuál va a ser su participación dentro de la empresa. ¿Cómo va a estar conformado este tipo de manual? Tiene la historia de la organización. Es importante en el que se limitan los objetivos, la misión y la visión de la institución a la cual se está integrando, el marco jurídico que nos respalda como institución, el organigrama o estructura organizacional en donde él puede identificar de este organigrama cuál es su función primordial, políticas del personal, sobre todo la parte del comité de ética y en el caso de los servidores públicos, pues es uno de los cursos reglamentarios en esta etapa de inducción. Y extras puede tener plano de las instalaciones, el reglamento interior del trabajo, en donde van a estar las disposiciones obligatorias que van a estar dadas por los representantes del trabajador junto con el patrón. Y entonces aquí esto es importante porque en este reglamento es en donde se le da a conocer sus requisitos en cuanto a la hora de entrada y salida, el tiempo de los alimentos, los periodos de reposo si es que existen en su jornada laboral, las normas para prevenir riesgos y poder solicitar los primeros auxilios, las sanciones, sobre todo si nosotros caemos en alguna incidencia, es decir, cuando tienen un retraso menor o un retraso mayor, una falta en las instituciones que tienen ese tipo de prestaciones, como es el pase de entrada, el pase de salida, que es el caso del IMSS ordinario, cuántas horas tienes derecho de ese pase de entrada, de ese pase de salida, antes de que cometas una falta, cuántas faltas puedes tener de forma sin justificar, con cuántas faltas tú puedes tener una rescisión de contrato, así como las diferentes prestaciones que fue de la parte que Tlacael nos fue explicando cuando una vez haces la contratación formal, todas las instituciones a las que los vas a ligar a ese trabajador. Esta es la importancia de ese manual de bienvenida, pero solo es el de bienvenida. Como tal, nosotros estamos obligados, de acuerdo a la Ley Orgánica Federal, a tener un manual administrativo en cada unidad. Estos manuales son los documentos que elabora la organización en los que se reflejan los procedimientos de cómo se acciona o cómo se trabaja. Van a tener una información que va a estar ordenada, va a estar sistematizada, en donde se va a decir el objetivo de esa institución, sus normas, sus políticas y los procedimientos de la empresa. Te ayuda a que tú te puedas informar y orientar de las diferentes conductas a los colaboradores de recién ingreso y en esta misma también se deben de unificar algunos de los criterios de desempeño.
como tal, el doctor nos decía, no solo es que te induzcas a la institución, las etapas de la institución se dice que son tres. Una es la inducción a la institución per se, otra es la inducción al puesto y finalmente la inducción a la seguridad y salud en el trabajo. La inducción institucional es la que se da con el manual de bienvenida. Esto en tiempos se da entre el día 1 y el día 3. Tiene que ver con la misión, la visión, los valores, los reglamentos internos, el organigrama para que se conozca esa cadena de mando y lo más importante, la cultura organizacional y las reglas básicas de conducta, así como sus derechos y obligaciones de acuerdo al régimen que se esté aplicando. Y después tenemos la inducción al puesto. La primera inducción, que es la institucional, el encargado de hacerlo es el área de recursos humanos. En cuanto a la inducción al puesto, se puede presentar desde la semana 1 hasta la semana 4. Y esto se hace a través del manual organizacional específico del departamento en el que esté involucrado ese nuevo trabajador. Por reglamento federal, el manual organizacional específico se tiene que actualizar cada 2 a 3 años. Ahí es en donde caemos en irregularidades. Dependiendo de el área o de la institución en la que nosotros nos estemos desempeñando, yo siempre les explico, por ejemplo, a mí este año me tocó actualizar este manual, pero una de las unidades en las que estoy sí es muy reglamentaria y cada 2 años se nos avisa. Este manual organizacional específico también tiene un resumen de los antecedentes históricos de la institución, el marco jurídico, sobre todo todas las que son políticas transversales para todos los departamentos y las políticas específicas para el departamento en el que te vas a desempeñar. Un ejemplo para nosotros son las normas oficiales en cuanto a procesos nosocomiales, porque estamos en una unidad de terapia intensiva, en la atención de población vulnerable, porque nuestra atención está enfocada para niños. Las atribuciones que tú tienes, también se pone la misión y visión, pero ya del departamento per se, la estructura orgánica y nuevamente se le explica en esa parte del organigrama cuál es su punto y finalmente los objetivos y funciones. Es decir, tú como yo lo veo como médico adscrito, estas son tus obligaciones. Nosotros tenemos procedimientos muy marcados que tiene que ver como la recepción de un paciente crítico, la valoración de un paciente crítico a través de un proceso que se denomina interconsulta, la necesidad de referencia o contrarreferencia para la recepción de un paciente de un primer y segundo nivel y para que nosotros tengamos que trasladar a un paciente a un siguiente nivel si no podemos resolver lo que tiene en la unidad. El pase de visita queda establecido en ese manual, la hoja de indicaciones como su responsabilidad, la nota médica, la cual tiene que firmar, y en todo esto se va haciendo en la descripción del proceso, el flujograma del proceso y el tipo de función que él cumple. Un ejemplo que yo pongo muy claro es el de las interconsultas. Una vez que se solicita una interconsulta del servicio de terapia intensiva, la terapia intensiva, una vez asignado el horario de la interconsulta, tiene hasta 2 horas para que nosotros podamos bajar a ver esa interconsulta. Y después ya se viene la recepción. Otros de los procedimientos que se describen ahí es la colocación de algunos dispositivos para la monitorización, pero sí se les dice. Y finalmente también vienen las sanciones a los que ellos se pueden acreditar en caso de no cumplir. Entonces es un instrumento de apoyo administrativo que va a describir las relaciones orgánicas entre las unidades administrativas, y esta parte de la inducción se da entre la semana 1 y en la semana 4. El objetivo es que ellos entiendan funciones, procedimientos, metas e indicadores que se requiere de un entrenamiento operativo se identifique. Yo tengo algunos compañeros que nos dicen, aunque yo me he desempeñado tantos años como intensivista, la unidad de terapia intensiva en la que estaba era cardiovascular y no era de quemados. Entonces, esos son nuestros puntos que se toma como jefatura para decir, si en esta unidad de terapia intensiva en la que estás ya no hay pacientes quemados, probablemente no se enfoque una capacitación a esa parte, pero sí a los sistemas de monitorización cardiovascular o al uso de algunas otras terapias de soporte. Y finalmente, también se les dice la evaluación al cierre. Nosotros se evalúa el personal operativo cada 6 meses con un checklist que está numerado del 1 al 4 en diferentes áreas que nos emite lo que es la unidad de
de, de recursos humanos y son 3 actividades en general las que se toman en cuenta, que es la actividad asistencial. De los parámetros, la verdad es que no puse la hoja, pero sí viene la relación que tiene médico familiar, si hubo incidencias en cuanto a ese rubro. Luego la parte de investigación, si hay participación en la formación de médicos en formación, su participación en diferentes congresos, si ellos tienen algunos artículos publicados o si están participando en protocolos de tesis. Ese es el segundo rubro que se les va cubriendo, y la parte asistencial en cuanto a su permanencia en educación continua, cursos que se estén tomando para su área y los cursos que van a ser fundamentales, pero como servidores públicos que les voy a ir mencionando más adelante. Y la última parte de la inducción tiene que ver a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta también nos ayuda el área de recursos humanos junto con el área de, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Relaciones laborales. No, vigilancia ciudadana, Ah, porque nosotros tenemos en cuanto a la parte de riesgos, lo que viene fundamentado en la norma, la que comentaba Tlacael, que es la 030, de acuerdo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y tiene que ver con hospital seguro, el tener la capacitación de evacuación, el que ellos conozcan el programa emergente de desalojo ante eventos catastróficos, porque nosotros igual la coordinación o jefatura se hace ese programa junto con el área de, de vigilancia ciudadana. Entonces, esta es la parte de inducción y seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, el otro manual al que ya empecé a hacer referencia es el manual de procedimientos. También se les entrega, también el servicio. Cada uno de los departamentos está obligado a tener su manual de procedimientos en específico, y es quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Y estos procedimientos tienen un objetivo común. Describe la secuencia lógica de las distintas actividades para la coordinación, dirección, evaluación y control administrativo. La verdad es que en el Hospital Juárez, si ustedes se meten a su página que está, nosotros tenemos un intranet y cada uno de los departamentos tiene en ese intranet su manual organizacional específico y su manual de procedimientos, aparte de que viene pues toda la parte del marco jurídico del manual administrativo de la unidad. Como tal, este es el manual de procedimientos, al menos que yo tengo para la unidad de terapia intensiva. Se los puse aquí como un ejemplo, y estos son los procedimientos que tiene que ver con, son 7 procedimientos los que tenemos regulados, que es la admisión de pacientes críticos a la unidad, luego el traslado intrahospitalario, proporcionar informes médicos, procedimiento de egreso, procedimiento de traslado, y de los procedimientos normados que tengo son las colocaciones de líneas arteriales y catéter venoso central, y el último procedimiento al que, de acuerdo a nuestro diagnóstico y necesidades incluimos, fue el procedimiento para la sujeción gentil de los pacientes en el área de terapia intensiva. Esta actualización la realizamos en junio del 2025, es decir, que para junio del 2028 tiene que, quien esté coordinando esta jefatura, tiene que actualizar nuevamente ese manual de acuerdo a las evaluaciones que se hagan y a la identificación de necesidades que tengamos en el servicio. Y ya les pongo así como parte de la introducción, comentamos lo que es el marco jurídico. Y finalmente se les da el manual de perfil de puestos. Este también lo tiene el área de recursos humanos, en donde se identifican tareas, funciones, conductas, habilidades y competencias, así como conocimientos necesarios para desempeñarse profesionalmente. En la una de las tareas que nos dejó, que fue revisar el manual administrativo obligatorio para todos los servidores públicos, la verdad es que yo me puse a buscar porque me dio la curiosidad de cuál es el perfil de puestos para la parte del área médica, porque como tal no somos la parte de la inducción hacia profesionalización de carrera. Entonces, aquí en la tarea, lo que sí puedo decir es que en la participación que a nosotros nos da, aquí va directo el área de recursos humanos con la dirección médica
y la dirección médica con la división pertinente. Les vuelvo a poner un ejemplo. En mi caso, yo pertenezco a la división de ginecopediatría. A mí mi divisionario me dice, ¿cuáles son tus necesidades de personal? Yo para este año que va terminando 2025 se llegó una nueva compañera al turno vespertino, que era el que teníamos sin médico adscrito, y entonces ahí tú das el perfil de puesto, en donde decimos necesitamos que sea médico especialista en pediatría y que tenga una subespecialidad en el área de terapia intensiva, con amplio manejo en pacientes respiratorios, neurocríticos y manejo de soporte renal. ¿Por qué lo hago? Porque obviamente en nuestra productividad vemos motivos de mortalidad, de morbilidad y de ingreso. Y la terapia intensiva en la cual yo me desempeño en los últimos 3 años, sus motivos de ingreso entre el número 1 y 2 son pacientes neurocríticos que pueden ser de forma aguda por algún trauma o pacientes neurocríticos que pueden ser de programada porque es lo que más vemos, que son pacientes que se someten a cirugías del sistema nervioso central. Entonces, en esa parte vamos solicitando que los médicos que se ingresen a nuestra plantilla tengan ese tipo de habilidades. Así es como la parte de la dirección médica a la coordinación de la división y a la coordinación de la jefatura de terapia intensiva, nos pide ayuda la parte de recursos humanos en cuanto al perfil de puestos. Y ya en su proceso, que fue pues explicando Nayeli en su parte, pues se da desde las vacantes que se publican, desde que puedan llegar ellos a entregar la parte del currículum, que se elabore y que se compruebe ese currículum en donde los documentos que ya necesitamos, es decir, su cédula de médico pediatra, de médico especialista en medicina crítica. Finalmente viene la parte de la entrevista, que esa entrevista la hace la división del área, en este caso la división de ginecopediatría. Se me comenta a mí como coordinadora del servicio, se hace una segunda entrevista y a través de esta se emite el visto bueno o no y se le comunica al área de recursos humanos. Si el veredicto es sí, el área de recursos humanos contacta a la nueva persona que se va a integrar a la plantilla y le da la primera fase de inducción que ya comenté, que es en parte del manual de bienvenida y el manual administrativo. Y entonces, lo que sí es importante es que una vez que nosotros ya nos integramos a la administración pública federal como tal, esta inducción es una de las capacitaciones más importantes y nos dice que en cuanto a la organización de la administración pública federal, este nuevo miembro de esta institución tiene hasta 3 meses para cumplir de acorde al cargo algunos cursos que van a ser obligatorios. En el caso de las personas que ingresan como confianzas o a la coordinación o que no fueron de nuevo ingreso, que fueron una promoción, ellos tienen que cubrir cursos como es el de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de conformidad a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ley en materia. Tienen que tener el curso de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, tienen que tener el de igualdad de género, derechos humanos, productividad, ética pública y prevención de conflictos de intereses, el de no discriminación, acceso a la información y protección de datos personales y algunos otros que requiera la unidad. Yo me voy a poner aquí de ejemplo. Hace 2 años adquirí o fui promovida a este puesto de jefatura y al menos los que se me pidieron obligatorios fue el de responsabilidades administrativas, el de transparencia, el de ética pública, el de no discriminación y el de acceso a la información. Y a la nueva doctora que llegó con nosotros, que tiene 3 meses de haber ingresado a la unidad para el turno vespertino, es obligatorio porque justo me acaba de mandar sus códigos, tiene 3 meses para cubrirlos, el de igualdad de género, derechos humanos, ética pública y prevención de conflictos de interés. Y una vez que nosotros tenemos este manual de perfil de puestos, el área de recursos humanos también le hace entrega junto con la jefatura del código de conducta que tenemos para la parte de los trabajadores públicos, el reglamento de trabajo, que ya nada más es volver a mencionar, vienen los horarios de entrada, de salida, tiempos de comida. Aquí de acorde a la
jornada laboral que tengan, porque tengo médicos que laboran 8 horas y tengo médicos que laboran 6 horas. Quiero que sepan que los que laboran 6 horas no les dan un horario de comida, los que laboran 8 horas sí. La prevención de riesgos, las posibles sanciones o incidencias, cómo es que se va a dar el seguimiento. Entonces, este reglamento de trabajo, pues vienen esas disposiciones que nos ayudan a regular la forma en que se va a prestar el trabajo. Va a ser aplicable a todos los trabajadores sin excepción. Y el Código de Ética y Conducta de la Administración Pública Federal, este es obligatorio para todos. Esto nos lo da la Dirección de Administración. Ellos nos van mandando las actualizaciones y la coordinación, o sea, la jefatura tiene que entregar el acuse de que se le hizo llegar a cada uno de los miembros de la unidad, en este caso de la terapia intensiva. Entonces, esto que les fui platicando son esas etapas de inducción que, como les vuelvo a repetir, se da en 3 etapas: la inducción institucional del día 1 al día 3, por el área de recursos humanos; la inducción al puesto, que va entre la semana 1 o 4, que generalmente es por tu jerárquico arriba, o sea, me tocaría a mí si va un nuevo compañero, como la doctora que tenemos en la tarde, o incluso lo puede hacer uno de sus compañeros. Explicamos lo de las funciones y procedimientos, entrenamiento operativo, y se evalúan parte de las competencias y la parte de vigilancia ciudadana junto con recursos humanos y la propia jefatura de servicio, la de seguridad y salud para riesgos del puesto, medidas preventivas y el reporte de incidencias. Entonces, la inducción es uno de los procesos claves para el éxito. Es un proceso que está estructurado, que busca una integración efectiva y que el objetivo a largo plazo es un mejor rendimiento. Una buena inducción establece las bases para una relación laboral exitosa y duradera. Estas, pues, serían las conclusiones de este último tema de la unidad 4. No sé si exista alguna duda. ¿Estás también en el Seguro Social? Perdón. Sí, ¿Sí? sí. Fíjate que me resulta muy interesante esta condición, esta situación, porque justo esto debería tener el Instituto Mexicano del Seguro Social. A pesar de ser un instituto muy regulatorio, eh, yo observo muchas carencias en relación con con el Seguro Social o en comparación con lo que hoy nos acabas de exponer. Efectivamente, así es como debería mantenerse o funcionar las instituciones de salud. Lamentablemente no es de esta manera, ¿no? O sea, tú llegas al Seguro Social y no hay un curso de inducción de cualquier tipo. Entonces, es complejo. Es una unidad bastante grande, el Seguro Social. Somos 485,000 trabajadores y en verdad, pues prácticamente es una institución que por la magnitud, por el tamaño, debería tener ciertas subdivisiones eh, o regiones, aunque aparentemente así está. La realidad es que carece de muchas cosas. Se ha ido construyendo el Seguro Social. eh, Acaba de cumplir años y la verdad es que eh, sigue siendo complejo, ¿no? En su estructuración, en su manejo pues lamentablemente hay muchos inconvenientes que impiden que verdaderamente se pueda concretar. No sé ahorita cuántos trabajadores tenga el Hospital Juárez. ¿10,000 serán? Déjeme, ahorita le digo, porque justo apenas nos dieron los resultados del último plan. Y en Cada quinquenio nos entregan pues los resultados que hubo, y apenas tuvimos una reunión hace 2 semanas con el director en donde dio como a conocer la plantilla.
tendría que buscarlo, pero sí somos arriba pues de 4,000 personas. Ujú. El Hospital General de México tiene 10,000 trabajadores, más o menos, ¿no? Por ahí anda Ujú. ese número. Es un número importante, ha crecido bastante el Hospital General de México. Desconozco el Hospital Juárez, cuál es ¿cómo se llama el director general? Esteban Lugo. Ah, Esteban, ok. Entonces, bueno, pues es una situación en la que habría que poner cierto énfasis en las autoridades para contar con estos elementos, ¿no? El manual de organización específico o manual organizacional específico es una herramienta importantísima en cualquier institución, en cualquiera, sea pública, Ujú. porque nos da a conocer de manera general el estado en el que se encuentra esa institución. Ya los manuales de procedimientos pueden ser generales o pueden ser orientados a cada una de las unidades o departamentos que lo integran, ¿no? Muy bien, pues lo dejamos ahí, no tienen Ujú. comentarios de momento. Eh, continuamos la próxima sesión. Ok, muy bien. Sí, bueno, pues pásenla bien, sigan disfrutando sus clases y disfruten el sábado. Gracias. Gracias Gracias, hasta igualmente. luego. Bien, hasta Gracias. luego. Buen día. Gracias, buen día.